Durante horas, el país creyó que la historia de Jason Jiménez terminaba en una tragedia aérea. Pero lo que empezó a circular después convirtió ese dolor en una sombra mucho más inquietante. Ya no se hablaba solo de una muerte que dejó en shock a Colombia. Se hablaba de señales extrañas de miedo acumulado en silencio, de movimientos sospechosos y de un entorno que visto desde afuera parecía perfecto, pero que por dentro escondía una tensión imposible de ignorar. La gran pregunta ya no era únicamente ¿qué ocurrió en aquel vuelo? La pregunta que comenzó a estremecerlo todo fue otra mucho más perturbadora. ¿Qué estaba viviendo realmente Jason Jiménez en sus últimos días? ¿Qué sabía? ¿De quién desconfiaba? ¿Y por qué detrás de la imagen de éxito, fama y poder empezaban a aparecer indicios de una presión tan oscura que parecía empujarlo hacia un destino sin salida? Lo más impactante de esta historia no es solo la magnitud del nombre involucrado. Lo verdaderamente estremecedor es la posibilidad de que, mientras el público veía a un ídolo triunfando, sonriendo y dominando escenarios en privado, estuviera librando una batalla silenciosa contra amenazas que nadie alcanzó a comprender a tiempo. Una batalla marcada por el temor por decisiones desesperadas y por una sensación de vigilancia constante que hoy cambia por completo la forma en que muchos interpretan sus últimos movimientos. En esta historia no vamos a mirar únicamente la caída de una aeronave. Vamos a entrar en el contexto más tenso, más delicado y más inquietante que rodeó las últimas horas del cantante. Porque si todo lo que comenzó a salir a la luz tiene una parte de verdad, entonces no estamos ante un simple episodio trágico del espectáculo colombiano. Estamos ante una historia de miedo, presión, secretos y señales que una por una podrían dibujar un escenario mucho más aterrador de lo que el país imaginó al principio. Lo que volvió esta historia todavía más inquietante fue la distancia entre la imagen pública de Jason Jiménez y la tensión que, según empezó a relatarse después, habría marcado sus días finales. Hacia afuera, todo parecía intacto. Seguía siendo una de las voces más fuertes del género popular. Un artista rodeado de reconocimiento, dinero, compromisos y una presencia mediática imposible de ignorar. Pero detrás de esa figura de seguridad y dominio, comenzó a tomar fuerza la idea de que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Los primeros indicios no aparecieron como una gran explosión informativa. Aparecieron como piezas sueltas, como fragmentos que por separado podían parecer menores, pero que juntos construían una imagen mucho más preocupante. Silencios extraños. Cambios de rutina. Señales de nerviosismo. Movimientos reservados. Y la sensación de que en el entorno del cantante había una presión que no correspondía con la vida normal de una estrella acostumbrada a vivir bajo atención pública. Eso es justamente lo que hace esta historia tan poderosa. Porque no se trata de un miedo abierto, escandaloso y visible para todos. Se trata de un miedo contenido. De una angustia que, de haber existido como muchos hoy sospechan, fue vivida en privado, sin confesiones públicas contundentes, sin una denuncia capaz de frenar a tiempo lo que se estaba cerrando alrededor suyo. Y cuando un hombre con recursos, fama y contactos empieza a sentir que incluso eso no le alcanza para estar seguro, el relato deja de parecer un rumor más y empieza a adquirir una gravedad estremecedora. La tragedia aérea en Paipa fue el punto de ruptura.
Well, fue el momento en que el dolor colectivo se convirtió también en sospecha. A partir de ahí, cada detalle del pasado reciente comenzó a verse bajo una luz distinta. Cada gesto, cada decisión, cada cambio en su comportamiento. Y lo que antes podía interpretarse como cansancio, estrés o simple reserva empezó a leerse como parte de una posible cadena de presiones mucho más oscura. Por eso esta historia no golpea solo por la pérdida del artista. Golpea porque abre una herida mucho más profunda. La posibilidad de que Jason Jiménez no estuviera atravesando simplemente una etapa difícil, sino un cerco silencioso que avanzaba paso a paso. Un cerco hecho de temor, de vigilancia, de desconfianza y de la sensación de que el peligro ya no estaba lejos, sino demasiado cerca. Y cuando esa idea se instala, todo cambia. Ya no se mira la tragedia como un hecho aislado. Se empieza a mirar como el posible desenlace de algo que venía creciendo en la sombra mucho antes del último vuelo. A medida que crecían las dudas, también cambiaba la manera en que el país empezaba a mirar el entorno de Jason Jiménez. Ya no bastaba con lamentar la tragedia. La atención comenzó a desplazarse hacia todo lo que pudo haber ocurrido antes, hacia las señales que tal vez estuvieron frente a todos, pero que nadie interpretó con la gravedad suficiente. En historias como esta, lo más perturbador no siempre es el hecho final. A veces lo más duro es descubrir que el desenlace pudo haber estado anunciado por pequeños indicios dispersos, por comportamientos que en su momento parecían normales, pero que después adquieren un peso insoportable. Eso explica por qué cada rumor, por cada filtración y cada versión relacionada con sus últimos días, empezó a multiplicar el impacto del caso. Porque cuando una figura tan conocida queda en el centro de una tragedia, el vacío no tarda en llenarse con preguntas. Y en este caso, las preguntas no eran pocas ni superficiales. Eran preguntas profundas, incómodas y peligrosas. ¿Qué nivel de presión estaba soportando realmente? ¿Quiénes conocían su situación? ¿Hasta dónde llegaba su sensación de inseguridad? Y si de verdad estaba intentando proteger algo mucho más grande que su carrera o su patrimonio. La imagen que comenzó a formarse fue la de un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, el escenario público del éxito, de los aplausos, de la fama y de la fortaleza. Por el otro, un espacio privado cada vez más cargado de tensión, donde la confianza parecía romperse poco a poco. Esa fractura entre lo que mostraba y lo que presuntamente vivía por dentro es lo que vuelve esta historia tan potente para el público, porque obliga a mirar más allá del personaje admirado y a pensar en el ser humano que quizá estaba enfrentando una presión insostenible sin encontrar una salida real. Y cuanto más se profundiza en esa posibilidad, más aterradora se vuelve la historia, porque ya no se trata solo de una celebridad golpeada por un destino cruel. Se trata de la sospecha de que mientras el país celebraba sus triunfos, Jason Jiménez podía estar caminando dentro de una zona de amenaza constante. Una amenaza silenciosa, calculada, difícil de probar en un primer momento, pero lo bastante intensa como para sembrar miedo, alterar decisiones y convertir cada paso cotidiano en una carga mental insoportable. Esa es la clase de historia que no solo sacude a los fanáticos, sacude a todo un país porque destruye la ilusión de que el éxito siempre protege. A veces ocurre exactamente lo contrario.
A veces el brillo atrae sombras mucho más peligrosas. En este punto la historia deja de sentirse como una simple cadena de especulaciones y empieza a convertirse en un retrato mucho más incómodo del precio que puede esconder la fama. Porque cuando una figura como Jason Jiménez aparece rodeada de versiones sobre miedo, vigilancia, presión y movimientos extraños, el público ya no escucha solo con curiosidad. Escucha con una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. Nadie quiere aceptar que un artista admirado por millones pudiera haber estado viviendo una pesadilla en silencio, mientras seguía cumpliendo con su carrera, dando conciertos y sosteniendo ante todos una imagen de firmeza que quizá por dentro ya estaba resquebrajada. Ese contraste es precisamente lo que vuelve tan devastador este relato. La idea de un hombre que seguía avanzando, que seguía trabajando, que seguía apareciendo ante cámaras y multitudes mientras por dentro podía estar librando una guerra íntima contra la sospecha y el temor. Y si algo hace aún más dura esa posibilidad, es pensar que en mundos como el del espectáculo, muchas veces el éxito obliga a sonreír incluso cuando todo alrededor empieza a desmoronarse. El público ve la cima, pero no siempre alcanza a ver el costo emocional de permanecer en ella cuando el entorno deja de ser seguro. Por eso, tanta gente empezó a revisar sus últimas apariciones con otros ojos, no buscando escándalo por simple morbo, sino intentando detectar algo que antes había pasado desapercibido. Un gesto, una atención, una frase, una mirada distinta. Cualquier detalle que hoy pudiera encajar en un rompecabezas cada vez más inquietante. Y cuando una nación entera empieza a mirar hacia atrás con esa necesidad de entender, significa que el caso ya superó el impacto inicial de la tragedia. Significa que entró en un terreno más hondo, más delicado y mucho más explosivo. Lo que emerge entonces no es solo la caída de un ídolo. Es la imagen de una vulnerabilidad extrema que contradice todo lo que el éxito prometía. Porque la fama puede abrir puertas, pero también puede exponer, aislar y convertir a una persona en blanco de presiones que desde fuera resultan imposibles de medir. Si esa fue la realidad que rodeó a Jason Jiménez en sus últimos días, entonces su historia no solo duele por la pérdida. Duele porque revela hasta qué punto alguien puede estar rodeado de lujos, reconocimiento y poder, y aún así, sentirse cercado por una amenaza que no deja espacio ni para la paz ni para la confianza. Y es aquí donde esta historia alcanza su punto más perturbador. Porque cuando el dolor por la muerte de Jason Jiménez se mezcla con la idea de que sus últimos días pudieron estar marcados por el miedo, el caso deja de pertenecer solo al mundo del entretenimiento y entra en un terreno mucho más oscuro. Ya no se trata únicamente de despedir a una estrella. Se trata de enfrentar la posibilidad de que detrás de la figura admirada existiera un hombre empujado al límite, obligado a convivir con la desconfianza, con la presión y con una sensación de amenaza que ningún éxito podía borrar. Lo que más sacude no es solo lo que se dice, sino lo que esa versión representa. Representa la caída brutal de una ilusión. La ilusión de que la fama protege. La ilusión de que el dinero resuelve. La ilusión de que quien lo tiene todo está a salvo. Pero historias como esta obligan a mirar de frente una verdad mucho más incómoda. A veces, cuanto más visible es una persona, más expuesta queda. A veces, cuanto más sube, alguien más intereses, tensiones y peligros
empiezan a rodearlo. Y cuando eso ocurre, la vida privada puede convertirse en un campo de batalla que nadie desde afuera alcanza a comprender del todo. Por eso el impacto público no deja de crecer, porque la gente ya no llora solo al artista que perdió la vida. Llora también al hombre que, según empieza a dibujarse en este relato, pudo haber soportado una carga insoportable en soledad. Un hombre que seguía cantando, seguía trabajando y seguía parándose frente a su público, mientras por dentro tal vez cargaba preguntas, temores y decisiones desesperadas que nunca llegaron a conocerse por completo. Esa imagen es devastadora porque humaniza de golpe a la figura pública y la muestra en su versión más frágil, más vulnerable y más dolorosa. Si algo deja esta parte de la historia, es una certeza emocional muy fuerte. Cuando el brillo del éxito se apaga, lo que queda al descubierto no siempre es solo una tragedia. A veces queda al descubierto un sistema entero de silencios, presiones y sombras que llevaba demasiado tiempo creciendo. Y si ese fue el escenario real que rodeó a Jason Jiménez, entonces su muerte no solo marca el final de una carrera extraordinaria, marca también el comienzo de una pregunta que seguirá estremeciendo a Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué estaba pasando realmente alrededor de uno de sus artistas más admirados antes de que todo terminara de la forma más dolorosa posible? Al final, esta historia golpea con tanta fuerza porque no deja una sensación de cierre, sino una herida abierta. La muerte de Jason Jiménez no solo dejó dolor, conmoción y un vacío enorme entre sus seguidores. También dejó una nube de preguntas que, lejos de disiparse, parece hacerse más pesada con el paso de las horas. Y cuando un caso alcanza este nivel de impacto, el público ya no se conforma con una versión superficial. Quiere saber qué hubo detrás. Quiere entender qué señales fueron ignoradas. Quiere descubrir si el final que hoy se lamenta fue realmente una tragedia aislada o el último capítulo de una presión mucho más profunda. Ese es el motivo por el que esta historia seguirá creciendo en la conversación pública, porque toca fibras muy sensibles al mismo tiempo. Toca el dolor de perder a un artista querido. Toca el miedo de imaginar que alguien tan visible pudo haber estado completamente solo frente a una amenaza que no lograba controlar. Y toca también la indignación de pensar que si de verdad existieron señales previas, nadie consiguió detener a tiempo el camino hacia el desastre. Cuando esas tres emociones se juntan, el resultado es explosivo. El caso deja de ser una noticia del momento y se convierte en una obsesión nacional. Lo más devastador es que detrás de toda la fama del dinero de los escenarios y del reconocimiento, vuelve a aparecer la fragilidad humana en su forma más cruda. Porque por más grande que parezca una figura pública, sigue siendo una persona capaz de sentir miedo, de desconfiar, de agotarse y de intentar resistir hasta donde ya no puede más. Esa idea rompe por completo la imagen invencible que muchas veces el público construye alrededor de sus ídolos. Y quizá por eso esta historia duele tanto, porque obliga a mirar a Jason Jiménez no solo como estrella, sino como hombre. Un hombre que pudo haber estado enfrentando algo demasiado grande, demasiado oscuro y demasiado peligroso para resolverlo en silencio. Ahora todo queda en manos de la verdad. Una verdad que Colombia espera con ansiedad, con rabia y con el corazón roto. Porque si algo ha quedado claro después de todo lo que empezó a salir a la luz, es que esta historia no será recordada solo por una tragedia aérea.
Será recordada por el estremecimiento que provocó la sospecha de que detrás del brillo del éxito podía esconderse un infierno invisible. Y si esa sospecha termina confirmando que hubo más de lo que el país imaginaba, entonces el nombre de Jason Jiménez quedará ligado no solo al legado de su música, sino también a una de las historias más inquietantes y dolorosas que el mundo del espectáculo colombiano haya enfrentado en los últimos años.